Hola Alejandra, Hola Rafael, ¿cómo estás? bien, ¿cómo estás tú? ¿Me escuchas bien? Yo te escucho perfecto. ¿Tú a mí? Te escucho bien, ¿tú no me escuchas a mí? Te escucho perfecto. Ah, ya, pensé que no me escuchabas. Ya, ahora sí. ¿Cómo Muy bien, estás? muchas gracias. Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, ¿a dónde estás tú? ¿En qué ciudad? Acá en Puerto Montt, en la fría y En lluviosa Puerto Puerto Montt. Montt. Sí, Ha los llovido harto, lagos. sí, exacto. Región de los Distrito lagos. 26. Distrito 26, ¿o Correcto. no? ¿Has venido a Puerto Montt? ¿Has estado en Puerto Montt? Sí, me ha tocado harto ir para allá. Así es. Puerto Montt, en toda la zona. Sí. Acá también va a empezar a Excelente. llover. Supuestamente va a empezar a llover en unos minutos más. Por lo menos 40% de probabilidad, dice internet. O sea, vamos a tener noticias sobre la lluvia en Santiago. Estoy transmitiendo en vivo, estoy mirando por la ventana para afuera. Yo les aviso cuando empiece a llover. Oye, Rafael, en honor al tiempo, bueno, yo soy muy puntual, así que, y también en honor a las personas que se están conectando y por respeto igual a ti, sabemos que los tiempos a esta hora del día ya estamos un poco agotados y tenemos muchas cosas que hacer. Me gustaría empezar este pequeño conversatorio que hemos organizado y que te agradecemos mucho que tú hayas podido acceder. Así que voy a comentarles un poco a las personas quién eres tú, a qué te has dedicado y luego ya entrar de plano al tema que nos convoca. Bueno, a todos los asistentes, las personas que se han podido conectar, eh, les cuento que tengo el agrado de estar con Rafael Berguán. Rafael es economista, es académico, investigador y consultor chileno que ha tenido el honor de trabajar en diversos gobiernos. No sé si es correcto eso. Así es, he trabajado en los dos lados. Exacto. Y no sé si hay algún atributo más que a ti te gustaría definir, te lo dejo libremente a ti, como igual te gusta que cuando te presenten, qué señalar o qué es lo que se omite o qué te gustaría que la gente te identificara. Quizás porque me ha tocado trabajar en lugares muy distintos y además trabajar en temas muy distintos. He estado en el mundo privado y en el mundo público, en el mundo académico y en el mundo práctico. Así es que tengo una carrera profesional que afortunadamente ha sido bien diversa y eso la hace, creo yo, al menos para mí, interesante. Excelente. Mira, Rafael, el motivo de este conversatorio ha sido más bien en base a tu expertise, a tu trayectoria y a los temas a los que tú te dedicas, que nos puedas explicar en simple a las personas. Hoy en día estamos a puertas de elecciones constituyentes y es mucho el desconocimiento que ronda en torno a la elección. Y yo me he podido dar cuenta en terreno, cuando escucho a las personas que no tienen mucha claridad frente a ciertos temas, no entienden qué es lo que hace un constituyente, y los temas que generalmente rondan, o la gente lo que siente que es relevante considerar dentro de la redacción de una nueva constitución, generalmente dice relación con derechos sociales, se habla mucho de la salud, de la educación, de las pensiones, de las formas de gobierno, de las formas de Estado, también de considerar al agua como un derecho humano. Son múltiples las visiones y los anhelos que tiene la gente para la redacción de una nueva constitución. Sin embargo, es muy poco lo que se habla sobre el sistema económico, la relevancia de la economía, del modelo económico imperante, y eso es lo que hoy día nos convoca y quisiera que tú nos pudieses aclarar. Y en base a eso también tengo tres grandes preguntas que he podido recapitular de las personas que me pidieron que por favor te hiciera y que quieran escuchar de tu punto de vista experto. Y la primera dice relación con lo siguiente. ¿Debe mantener el Banco Central su independencia en la redacción de la nueva Constitución? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? ¿Quieres que te hable de lo último, del Banco Central? Sí. Mira, el Banco Central junto con el Ministerio de Hacienda se hacen cargo de lo que en economía llamamos la política macroeconómica, que es básicamente el objetivo es uno solo, es tratar de garantizar cierto grado de estabilidad agregada. O sea, se mete en la macro, no se mete a nivel de la calle, no se mete a nivel de las empresas, tiene implicancias en ese contexto, pero lo que hace es preocuparse de la política macroeconómica, que lo que busca es que en un contexto en el cual la mayoría de las decisiones se toman en el mundo privado, y en el que las decisiones muchas veces económicas tienen que ver con el futuro, que ojalá la incertidumbre que es propia del futuro
sea menos relevante. Que por lo menos no sea cierto que si yo llego a un país e invierto, el rayado de cambio de sus políticas monetarias y fiscal tratan de buscar que las fluctuaciones que siempre están ocurriendo sean lo menos relevantes posible para que luego los inversionistas, los consumidores, los trabajadores, todos los que participamos del proceso económico, tengamos la posibilidad de tomar decisiones que van a depender del futuro, pero ojalá un futuro que sea lo menos incierto posible. Entonces, en ese contexto, los bancos centrales, y esta es una moda que viene de fines de los años 80, pero es resultado de teorías económicas que se desarrollaron en paper académicos en los años 70, y de hecho hay un premio Nobel 2004 por desarrollar estos modelos. Lo que básicamente buscan es tratar de evitar un conflicto que existe entre los gobiernos, que si tienen control sobre el Banco Central, pueden sucumbir ante la tentación, sean de izquierda o de derecha, o de centro, o lo que sean, ante la tentación de utilizar el Banco Central para conseguir objetivos de corto plazo, sacrificando la estabilidad de largo plazo. ¿Por qué? Porque el Banco Central al final es el que crea la moneda originalmente. Y uno podría imaginar en un gobierno pidiéndole plata prestada al Banco Central para financiar necesidades que son súper imperiosas, por ejemplo, asociadas a infraestructura o pobreza, contra plata que le pasa al Banco Central, que la emite a costo cero prácticamente. Y cuando hay que pagarla un año después, el gobierno llama al presidente del Banco Central y dice, mire, ¿sabes que no te puedo pagar la plata? Porque resulta que el puente que hice no quedó tan bien, tengo que hacer un segundo puente. Y me di cuenta que necesito más puentes además. Y además, ¿sabes qué? La gente sigue siendo igual pobre en este país. Entonces hay una tentación natural de todo ser humano que está preocupado de resolver los problemas del país, de usar esta máquina que produce dinero para tratar de cumplir esos objetivos sociales y productivos. Pero el problema es que si tú haces eso y solo generas dinero y no cambias la capacidad de producir del país, lo único que termina ocurriendo, y este es un tema práctico, es que hay inflación. Y cuando hay inflación, pasan dos cosas. Esa estabilidad agregada que yo mencionaba desaparece porque tú no tienes ninguna capacidad de predecir lo que va a pasar en el futuro. Y los más pobres son los que más sufren porque la inflación termina reduciendo el poder adquisitivo de las personas que al final comen con su ingreso. Los ricos tienen ahorros, tienen inversiones en el extranjero y se protegen, se compran dólares, se compran casas que suben de precio. Pero los pobres viven del ingreso diario, del ingreso mensual, y la inflación les reduce ese ingreso en términos de poder adquisitivo. Entonces los países con más inflación terminan siendo más pobres, le pegan más a la gente más humilde, más vulnerable, y tienen menos capacidad de crecimiento. Entonces el Banco Central tiene que ser autónomo, independiente, para que no pueda ser capturado por la política pública de corto plazo. Y bueno, eso genera una tensión, y esta es mi última línea, porque tú necesitas coordinación, pero es una tensión que hay que saber manejar, y la manera como lo han hecho todos los países avanzados, la mayoría de ellos, es teniendo esta independencia. La mayoría en la ley, otros no en la ley, como Inglaterra, pero de facto. De hecho, el Banco Central Europeo, que se acaba de crear hace 3, 4 años atrás, fue creado, ese Banco Central Europeo, siendo autónomo, independiente de los gobiernos de turno. Entonces, no es para quitarle poder a los gobiernos y a la democracia, pero es para tratar de evitar ese conflicto que termina siendo tan perjudicial para el crecimiento y sobre todo para la gente más vulnerable. Es un poquito técnico el tema, pero por ahí va la cosa. Por tanto, sí, estoy de acuerdo con la independencia, lo que no significa que no podamos discutir otras cosas sobre el Banco Central en términos de cuáles deberían ser sus objetivos, si solamente inflación o inflación y empleo, como en Estados Unidos, ese es otro tema. Pero la independencia es algo que nadie que yo conozca en el mundo académico, en general, va a pensar que no es absolutamente esencial para mejorar la calidad de vida de la gente en los países. Claro, algo que pareciera tan obvio, yo he escuchado algunos candidatos que incluso son de la idea de suprimir y eliminar todos los organismos autónomos que tenemos actualmente vigentes con la Constitución del 80. Por ejemplo, he escuchado unas visiones muy radicales de suprimir el Tribunal Constitucional, acabar con el Banco Central, y eso pareciera que no es viable. Por eso es muy interesante entender estos temas y qué mejor desde tu punto de expertise. Mira, Rafael, tenemos otra pregunta que igual aquí he estado notando y que la gente acá, sobre todo de la región de los lagos, quiere saber. ¿Cuál debe ser el rol del Estado en materia económica? Aquí mucho se habla de principio de subsidiariedad, de principio de solidaridad, y la gente muchas veces no entiende
siempre yo he escuchado que están en los extremos o que algunos te dicen subsidiariedad, otros te dicen solidaridad. Y también sería bueno ir puliendo y purificando un poquito este tema. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Estos son todos tremendos temas, pues si yo tuviera la Sí. respuesta para estas preguntas, probablemente tendría el premio Nobel y no estaría conversando. Ahora acá estaría dando una entrevista en algún otro lugar probablemente. Mira, generalmente, y esta es la mirada, si tú quieres, más académica, que no siempre conversa con la cosa extrema de las redes sociales. Generalmente, cuando uno se plantea con tanta certeza frente a temas como este, ya sea, por ejemplo, diciendo que el Estado tiene que ser exclusivamente subsidiario o exclusivamente solidario, por usar las mismas palabras que mencionaste tú y que están en el debate, uno tiene que ser escéptico ante aquellos que se plantean de manera tan certera con respecto a temas tan categóricamente, con respecto a temas que son complejos y que al final del día son parte ambos de lo que tiene que hacer una institución como el Estado. O por lo menos es lo que uno ve en los países que uno mira hacia adelante y dice, a mí me gustaría ser como ese país. Si yo voy a Canadá, si yo voy a Noruega, si voy a Japón, si voy a Estados Unidos, si voy a Francia, países bien distintos. Y tú eliges el que tú quieras, pero todos países mucho más avanzados que el nuestro, Australia, etcétera, el Estado cumple un rol súper importante y el mercado también cumple un rol súper importante. Y ese rol que cumple el Estado tiene un aspecto que es subsidiario, que entre paréntesis no es algo que se inventa en la Constitución del 80, no es algo que es propio de la dictadura chilena con Pinochet a cargo, sino que es un concepto que viene de la democracia cristiana alemana y que lo que busca es darle poder a las comunidades más bien locales. Y Mira, no, esa es la idea de subsidiariedad, es que el Estado no haga algo que las personas y las comunidades en particular podemos hacer a nivel local por nosotros mismas. Ahí está la tercera gran fuerza que tiene una sociedad moderna, ¿no es cierto? El Estado, el mercado y la organización civil. ¿Ah? Eso que llaman el tercer sector, el sector. Bueno, pero entonces dejemos de lado hasta las caricaturas de si esto es algo de Pinochet o no de Pinochet, la subsidiariedad viene de antes. Ahora, por supuesto que hay diferencias y hay países donde el Estado tiene un rol que es mucho más pasivo y más relacionado solo con rayar la cancha, eventualmente preocuparse de la seguridad y la regulación. Y hay otros países donde el Estado tiene un rol mucho más activo, particularmente en el mundo nórdico, por ejemplo, en donde, claro, los impuestos pueden llegar al 70% del ingreso y a cambio el Estado te entrega un montón de servicios que son clave para la calidad de vida y con en muy buenas condiciones. Y entre medio está todo este universo de posibilidades. Entonces los matices importan, no estoy ninguneando la preocupación, para nada. Si tú me preguntas a mí en dos líneas, yo creo que el rol, a ver, dos cosas. Yo soy un economista formado en Estados Unidos, me considero un liberal, qué sé yo, y aunque el liberalismo es una cosa bien amplia, pero tengo la formación académica norteamericana, o sea, yo no soy una persona que va a venir aquí a hablar desde el mundo, ¿no es cierto?, de la izquierda, digamos, en esto. Sin embargo, a mí me parece bastante evidente que si uno pretende transformarse en un país avanzado, en un país desarrollado, en el sentido sustentable de la palabra, completo de la palabra, uno necesita un mercado que funcione bien, y el mercado funciona bien cuando es competitivo, y necesita un Estado que funcione bien, y el Estado funciona bien cuando está modernizado. Y en este segundo aspecto Chile se ha ido quedando atrás. Y hay labores en las cuales el Estado cumple un rol más bien desde la subsidiariedad, es decir, dándole mucho más espacio al sector privado para que haga la innovación, emprenda, etcétera, aunque el Estado también cumple un rol ahí. Hay una economista italiana que está de moda ahora, que se llama Mazzucato, que dice que el Estado tiene que tener también un rol importante en la generación de innovación, porque de ahí vienen las grandes innovaciones, a propósito de las guerras, del viaje a la luna, etcétera. Pero bueno, pero tiene que cumplir ese rol importante el Estado, dejándole espacio al mundo privado, pero también tiene que asumir su responsabilidad en el ámbito regulatorio, tiene que estar dispuesto a, si puede, aportar desde eventualmente ciertos proyectos más de país que el sector privado no es capaz de asumir por sí solo, en el que muchas veces el conflicto entre distintos actores privados no permite coordinadamente asumir un objetivo que es más bien nacional. Todos los temas que van más allá del individuo, los temas públicos, los temas colectivos, son temas de los que tiene que hacerse cargo el Estado y lo puede hacer coordinándose con el mundo privado. La pandemia terrible, la tragedia que estamos viviendo hasta el día de hoy en todas partes del mundo, deja en evidencia dos cosas: la importancia del Estado, también la importancia de los privados, porque ese Estado que ha estado financiando investigación ha logrado desde universidades y centros y empresas privadas, laboratorios, generar vacunas a una velocidad que nunca se había hecho, con fondos públicos y privados. Entonces ahí aparece la importancia del Estado, pero también ha dejado en evidencia la fragilidad del Estado y la incapacidad muchas veces de llegar pronto y bien a la gente.
aunque tenga la Correcto. mejor intención del mundo. Entonces, no, yo no creo en un Estado subsidiario, no creo en un Estado solidario, creo en un Estado que asuma, dependiendo del objetivo que está buscando, el rol que le corresponda en cualquiera de los dos ámbitos, coordinadamente con el mundo privado, coordinadamente con la sociedad civil. Las cosas no son tan, insisto, categóricas, no son tan simples y tienen Blanco que ser negro. evaluadas en el proceso. Y no hay tanta ideología en esto, sino que lo que tiene que haber, yo creo, mi último comentario, es una aproximación más práctica, porque al final lo que nosotros queremos es que la gente esté mejor. Queremos que la sociedad sea una mejor sociedad y que haya más calidad de vida, que haya más prosperidad, que la gente vulnerable lo sea menos, bla, 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 que suban las pensiones, que mejore la salud, etcétera. Y si eso tiene que hacerlo a veces el sector privado, que lo haga el sector privado. Y si tiene que hacerlo el sector público, lo haga el sector público. Pero el que lo haga coordinado con el otro y bien, sujeto a evaluación. Algo que falta mucho en nuestro país todavía. Así es. Muy, muy cierto lo que dices. Rafael, mira, tengo otra pregunta acá igual de la gente, sobre todo acá en nuestra región de los lagos. Bueno, yo creo que a nivel de país tenemos mucho talento y la pandemia igual nos ha podido revelar de que el emprendimiento eh, es algo que entró para quedarse en nuestro país. Y hay muchos candidatos igual y muchas personas que han venido gestando la idea de considerar el derecho a emprender como un derecho en la nueva constitución. Sabemos que los emprendedores juegan un rol, un papel clave en nuestro país y es por ello que se les considera que es el momento preciso para darles un sitial dentro de la constitución. Aquí en palabras de las mismas personas que me pidieron que te formule estas preguntas, me dicen, son ellos los que tienen la capacidad de reactivar la economía del país, generando empleos de calidad y de avanzar hacia un país desarrollado, inclusivo y sustentable. En Chile hay muy buen talento y facilidad para hacer negocios en comparación con otros países de la región. Desde ese punto de vista, ¿tú consideras que el emprendimiento puede ser considerado un derecho fundamental? ¿Estás de acuerdo con ello? Mira, honestamente no sé si es un derecho que debe estar en la Constitución. Las constituciones, a propósito del debate sobre derechos sociales, y eso es algo que se dio en Chile en el último tiempo, tienen diversidad de experiencias, ¿no es cierto? Tenemos desde países nórdicos que ni siquiera tienen algunos derechos básicos en su constitución, a La salud. a países en América Latina que sí los tienen y en cantidades muy superiores a la mayoría de los países europeos, que son países donde el Estado juega un rol súper importante, más bien países socialdemócratas históricamente, al menos en la segunda mitad del siglo XX, y sin embargo estos países latinoamericanos con estos derechos sociales en la Constitución viven en condiciones que son mucho más miserables, lamentablemente, que Como nosotros. Bolivia, creo, si no Bueno, me equivoco. el mismo Brasil tiene un número importante de derechos en su constitución. Efectivamente, ahora, pucha, nuevamente, o sea, yo creo que las señales importan. Yo creo que cuando un país decide, por ejemplo, en su constitución plantear un conjunto de principios que considera básicos, alinea a los distintos actores en términos de hacia dónde tienen que ir, ¿no es cierto?, los intereses, las distintas decisiones, las políticas públicas, etcétera. Pero pensar que porque algo está en la Constitución va a terminar siendo realidad en la práctica para la gente es una ilusión, no está en la evidencia internacional. Entonces, eso con derechos sociales. Lo mismo ocurre entonces si tú. Entonces, claro, hay ciertos derechos básicos asociados, ¿no es cierto?, al derecho a la vida, el derecho a la igualdad, ¿no es cierto?, en términos de, bueno, de cómo te enfrentas tú al acceso a ciertos bienes que se consideran básicos, etcétera. Pero ese es un primer tema. Ahora, eh, por lo tanto, yo creo que si estas cosas estuviesen respuesta única, no tendría para qué haber una asamblea constituyente. Pues, le pediríamos nomás a un computador que haga una buena búsqueda en Google y define exactamente lo que ya los técnicos mundiales más inteligentes y estudiosos en las materias decidieron, si las verdades fueran absolutas, y simplemente lo aplicaríamos en una tarde. Esto va a requerir un debate, el contexto importa, el contexto en términos del país en el cual la Constitución se está pensando, el contexto en términos de en qué momento se está pensando. Si tú me dices a mí la Constitución del 80, a mí no me gusta y yo estoy contento de que estemos enfrentando un proceso constituyente y estemos a puerta de tener con una probabilidad alta una nueva Constitución. Tiene que terminar aprobándose al final, porque yo creo que Chile no es que tenga una oportunidad, yo creo que necesita una nueva Constitución porque creo que hay una serie de materias que están dejadas de lado en nuestra Constitución del 80, que es una Constitución más bien hija de la Guerra Fría, que más bien tiene una visión bien partidaria en términos de cómo le asigna o no derechos a determinados actores en la sociedad, que castiga, a propósito que tú estás en Puerto Montt, la descentralización.
porque concentra en exceso la parte de los recursos en la región metropolitana, que en parte, no voy a defender esa constitución, pero en parte es hija del momento en el cual nació, que es un momento de Guerra Fría, con un muro que te separa entre democracia y no democracia, entre izquierda y derecha en aquel entonces, y responde a esa lógica así confrontacional. Y yo creo que el país necesita una constitución más moderna, que se ayorne a los tiempos y que se haga cargo de esta diversidad que necesitamos para avanzar. Lo que te puedo asegurar es que así como Chile en los años 90 particularmente fue capaz con unas pocas empresas, en unos pocos sectores, en unas pocas regiones, de avanzar un montón y alejarse del resto de los países en América Latina, hemos llegado ya a la mitad del camino del desarrollo y superado un montón de metas cuantitativas, de cobertura y otras cosas, pero lo que nos falta ahora es lo que nos separa en términos de calidad con los países avanzados. Y para conseguir eso, esas pocas empresas en pocos sectores y pocas regiones ya no son suficientes. Ahora, de verdad, tenemos que hacernos cargo de una inclusión productiva. No dije social, la social también me importa, pero productiva, en el sentido que Claro. todas las empresas, grandes, medianas y pequeñas, todos los sectores, todas las regiones, sean parte del proceso productivo. Si no, uno no va a Canadá y se encuentra que las cosas pasan en un lugar del país, en un sector. Lo que hace Alemania ser Alemania es la diversidad del proceso productivo. Y eso requiere que las instituciones funcionen mejor, el Estado y el mercado, entre otras. Y eso pasa, por ejemplo, por tratar de, a través de la Constitución, eso sí se puede hacer, quitar estas barreras hoy día a la descentralización que concentran en exceso los recursos y el poder en la región metropolitana. Y a mí me parece que ese es un aspecto, por ejemplo, que sería importante para darle más, si tú quieres, justicia distributiva, productiva al país y al mismo tiempo ayudarlo a crecer de manera sostenida hacia adelante. Ahora, no está garantizado que vaya a ocurrir porque está en la Constitución y tampoco está garantizado que el debate constitucional permita llegar de buena manera a esto, porque al final el demonio está en los detalles y el diseño de las cosas es importante y cómo se llevan a la práctica más aún, ¿no es cierto? Pero yo sí creo que la economía tiene mucho que decir en la Constitución, o la Constitución tiene mucho que ver con la economía, y creo que Chile necesita una nueva Constitución. Y yo tengo la confianza de que lo que va a salir de esto va a permitir pensarse como un país avanzado. Si no, al menos a la luz de la experiencia internacional, todo sugiere que nos vamos a quedar pegados en el nivel de ingresos que tenemos hoy día, y eso es lo que se llama en economía la trampa, el ingreso medio. Y eso va a ser muy costoso, quizás no tanto para los que tienen muchas lucas, pero para la gran mayoría de la gente que no tiene esos patrimonios altos. Oye, Rafael, qué interesante y notable que tú, siendo una persona de nivel central, tengas tanto interés y te escuché muy atentamente sobre la descentralización. Bueno, para nosotros los candidatos de regiones es uno de los grandes caballitos de batalla y nuestro despliegue en terreno nos demuestra una realidad que muchas veces en comparación a la de ustedes es totalmente abismante. Mira, como dato, de los 155 constituyentes, 108 van a ser de regiones y yo he Claro. podido estar en muchos debates, conversatorios y pareciera ser que uno de los pocos temas en los que hay consenso. Bueno, algunos hablan de regionalización, descentralización, le ponen distintos nombres, pero en el fondo apuntamos a lo mismo. Yo no sé qué opinión tienes tú sobre la regionalización o descentralización, como lo quieras llamar. Sí, estoy alineado con lo que tú dices. En parte, creo yo, recoge lo que yo trataba de decir hace un rato atrás. Me parece que es un tema que no es irrelevante, es un tema súper importante, es de los temas importantes. Mira, solo para ponerlo en contexto, históricamente lo que pasó fue que, claro, un país mucho más pobre, en un mundo más pobre también, pero particularmente un país mucho más pobre, principios de los 80, fines de los 70, eh, un país que tenía menos claro hacia dónde iba y qué iba a conseguir, y que además enfrentó esa crisis del año 82-83 que fue súper profunda, que es una crisis en América Latina, que significa una década perdida para la mayoría de los países en la región, casi para todos, bueno, incluido el nuestro, recién en el año 90 recuperamos el nivel de ingresos que teníamos el 80, o sea, perdimos la década completa como resultado de esa crisis. Entonces, ha habido también una aplicación de la distribución de poder en el Ejecutivo desde la región metropolitana, donde han estado históricamente, ¿no es cierto?, el presidente y su gabinete. Ha habido también, insisto, una implementación, una aplicación de la misma que ha estado muy sesgada, muy enfocada, y se entiende, dada la crisis del momento. El PIB cayó casi 14% el 82-83, casi 14%, el año pasado cayó 6% en Chile, en el medio de una de las crisis más grandes en un siglo. Cayó 14%, casi 3 veces, 2 veces y medio. Entonces, ¿qué pasó? Que, claro, los ministerios de Hacienda quisieron, en el medio de un incendio gigantesco,
asegurarse que los recursos se cuidaban con máximo esfuerzo y que no se dilapidara ni un peso, que no se perdiera nada, porque había muy poca plata, porque no había espacio para ser riesgoso, no había espacio para permitirle libertad a ciertos actores que estaban lejos del poder central. Y entonces se concentra todo en Hacienda, todo en la DIPRE. Es como que el gerente de finanzas o la gerente de finanzas de una empresa se preocupa de manejar la empresa, porque están en el medio de una crisis financiera y si no, desaparece la empresa. Pero una vez que esa crisis se supera, y por Dios estamos en 2021, no estamos en 1983, una vez que esa crisis se supera, una vez que la empresa ya es mucho más avanzada, desarrollada, una vez que el país es mucho más avanzado y desarrollado, uno lo que pretende es que sea el directorio y la gerencia general con sus distintas áreas y cada una de las gerencias distintas la que participen del proceso productivo de la empresa, es decir, en el país los distintos ministerios. Entonces no puede ser que siga siendo cierto que el Ministerio de Hacienda gobierne el país, que la DIPRES gobierne. Estoy haciendo una caricatura, estoy llevando el punto al extremo. Algunos amigos que trabajan en Hacienda se van a sentir así atacados. Pero el punto es que está bien, en el medio de un incendio nos preocupamos de apagar el incendio, los bomberos manejan todo y nadie va a estar pensando de si las ventanas hay que proteger. Apaguemos el incendio. Pero el incendio ya se apagó y lo que necesitamos es ahora que la casa sea la mejor casa posible y eso requiere que distintas ideas, personas, sectores, regiones participen del proceso, que los distintos ministerios sectoriales se empoderen. Y de esa manera también se requiere que las distintas regiones se empoderen para que puedan tener la posibilidad con los recursos públicos, que son enormes, como 70.000 millones de dólares los que tiene el Estado de Chile, poder Wow, tomar sus propias decisiones en función de la realidad que ustedes mismos conocen. así Entonces, es. esto no tiene que ver nuevamente con izquierda o derecha, y no tiene que ver con ser chascón o no ser chascón. Estamos todos más chascones a todo esto en cada Zoom. Me veo más chascón que en el Zoom anterior, porque por no haber ido a la peluquería. Entonces, no se trata de ser chascón, se trata de tener un sentido de realidad. Este no es un país tan simple, pequeño y pobre como era Chile el 80. No lo digo peyorativamente. Es un país mucho menos pobre, más próspero, pero a mitad de camino en desarrollo, más complejo, y que tiene desafíos enormes a puerta que le pueden permitir transformarse en un país avanzado pronto, pero para eso requiere que todos se incorporen, insisto, todas las empresas, todos los actores, todas las visiones y todas las regiones, y que no sea solamente Hacienda en, ya no me acuerdo cómo se llama, Teatinos 120 creo que es, al frente de la plaza, ahí al lado de la Moneda, el que tome todas las decisiones por todos en todas partes. Así es que la regionalización o la descentralización, perdón, es algo que Sí. es una necesidad imperiosa, imperiosa. Ahora, perdona, solo una cosita más. Eso no significa que no tiene que haber, al contrario. Lo que los gringos llaman accountability en inglés, que no existe en castellano, que es como rendición de cuentas. ¿Ah? Esa Exacto. palabra. Tiene que haber, por supuesto, porque si yo te entrego a ti el poder o la responsabilidad de tener estos recursos, tú tienes que rendir cuentas. Pero eres tú la que tiene que tomar la decisión y la rendición de cuentas es posterior, no es ex ante. Ahora te paras y no te dejan hacer nada. Eso es un absurdo y te podría contar una cantidad de ejemplos que me ha tocado como Comisión Nacional de Productividad conocer en, por ejemplo, liceos técnicos profesionales en el sur, particularmente en Puerto Montt, de cómo los recursos que reciben no sirven para nada en función de lo que necesitan. Pero Así cuando, es. así es, porque resulta que estuve en un instituto técnico profesional que hacían temas de hotelería y resulta que me mostraron y me dijeron, mira, no tenemos nada para planchado y tenemos 4 lavadoras y 3 están cerradas, porque nos mandan todos los años una lavadora. Y yo ya aprendí que si la mando de vuelta no recibo nada a cambio, entonces las tengo guardadas, pero yo no quiero más lavadoras. Y cuando pido lo otro me dicen, no, porque esto está pensado para que sean lavadoras. Entonces, hay un burócrata en alguna parte, aquí en el centro de Santiago, tomando una decisión y al final, por proteger los recursos, por no asumir riesgo, terminamos tirando a la basura plata, comprando cosas que no se necesitan. Bueno, esa decisión hay que tomarla en Puerto Montt, no hay que tomarla en Santiago. Ahora, Eso si la es plata lo que desaparece, bueno, si la plata desaparece, tendrá que regir el imperio de la ley como tiene que regir en Santiago y en cualquier otra región. Perdón. ahí faltan las políticas públicas con pertinencia en lo local y se habla mucho del principio Así es. de la doble subsidiariedad, prevalecer, priorizar lo comunal por sobre lo regional o lo provincial y lo regional por sobre lo nacional, que es lo que en el fondo no se ha estado haciendo en este último tiempo. Y aquí nosotros, como te digo, en nuestra región es tan abismante el distrito, son 18 comunas. Santiago muchas veces no entiende, por ejemplo, que para poder desplazarme a Quellón, que lo que queda más austral de Chiloé, yo me demoro 5 o 6 horas en vehículo y ellos miran el mapa, pero no, pero si esto aquí está cerca, esto nosotros nos Claro. demoramos 3 horas, por ejemplo, para ir a la provincia de Palena, es terrible, muchas veces las zonas quedan aisladas, sin conectividad, hasta antes de las pandemias en muchas
provincia, en las comunas de Palena, la gente prefería ir a Argentina, por ejemplo, a hacer bencina o utilizar los servicios de salud, porque acá era mucho más complejo. Entonces, todas esas cosas en nivel central no se han atendido y deben haber, no solo, yo trato siempre de explicarle a la gente muy en simple, porque lamentablemente, no sé si te ocurre a ti, pero los abogados tenemos un pequeño error que muchas veces tenemos que aterrizar nuestra forma como nos expresamos y hacerlo mucho más entendible, porque no nos entendemos. Y yo le digo a la gente, acá lo que necesitamos es que las políticas públicas, no solo la Constitución, se modifique, sino que deben haber programas, planes, leyes que sean todos coherentes y finalmente que haya una armonía, porque la Constitución, finalmente, ¿qué nos va a sentar? Las bases, los principios, pero no nos va a resolver todo, nos va a ayudar a encauzar. Entonces eso es lo que la gente igual tiene que entender del proceso constituyente. Y en virtud de eso, Rafael, igual te quisiera hacer una última pregunta. ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo miras tú todo este proceso? ¿Con optimismo, un poco reacio? ¿Qué esperas tú como ciudadano de este proceso constituyente? A ver, no, trato de aproximarme al proceso, sí, con algo de optimismo, pero también con mucho realismo, en el sentido, insisto, de que no pretendo que acá surja la respuesta a todos nuestros males, en el sentido de que entiendo que hay riesgos, como en cualquier proceso. Leí por ahí, recuerdo un artículo del The Economist que decía y hablaba de esto y decía, Chile está entrando en un proceso, esto fue hace varios meses atrás, cuando de verdad las posiciones estaban hechas más. Hoy día como que de alguna manera todos han convergido, los del rechazo y el apruebo. Mm. Yo voté apruebo, bueno, soy uno más de 80% de la población, digamos, y bastante antes del plebiscito escribí algunas cosas a favor. ¿Por qué? Porque entiendo que esto es necesario, por lo que te he tratado de plantear hace un rato atrás. Y por lo tanto, estoy súper consciente de la importancia de este proceso. Lo veía como necesario porque creía que el país ya había agotado una manera de seguir avanzando y de hecho ya hace más de una década que nuestros datos macroeconómicos se veían estancados, los de productividad, entre otras cosas, que son muy importantes para crecer en el largo plazo. Y yo creo que mucho del diagnóstico tiene que ver con este traje, este rayado de cancha, este sentar de bases que dices tú en la Constitución, que no es adecuado para generar un ambiente más pro crecimiento, pro desarrollo, etcétera. También porque creo que además la Constitución, por ser la casa de todos, está llena de señales, está llena, ¿no es cierto?, de relatos. Y cuando una Constitución ha sido de alguna manera separada entre aquellos que apoyaban o no apoyaban un determinado gobierno militar, dictatorial, como tú quieras, eso claramente no ayuda. Entonces a mí me parece que esto también es necesario por el hecho de que de alguna manera va a convocar o debería convocar a mucha gente. Por eso me preocupa tanto lo que pase el 15 y 16 de mayo, ¿no? O 16 y 17, el sábado y domingo, creo que son 15 y 16. 16. Sí, Esperemos 15 y que sea 16. esa la fecha. Bueno, estoy golpeando madera, porque efectivamente ahí se está jugando también el que a través de una participación relevante de la población, aunque sea voto voluntario, una participación relevante, se pueda desde un origen validar, ¿no es cierto?, esta nueva constitución y desde ahí empezar a construir esto. Entonces, tú me preguntas a mí cómo lo veo con realismo, entiendo que esto no es la panacea ni es la solución, pero también lo veo como una necesidad, insisto, más que una oportunidad, que es como un cliché. Y creo que al final, por cómo se han ido dando las cosas y por el tipo de personas que están interesadas en participar en este proceso, entre las que estás tú, creo que de verdad existe una posibilidad bien concreta de que salga algo interesante. Y creo que al final, cuando la gente se sienta, mi experiencia de trabajar con gente que piensa muy distinto a mí, cuando nos han convocado en algunas comisiones de gobierno y otras cosas, que uno hace para tratar de ayudar a la... Bueno, y también uno aprende mucho, es que uno termina generándose un sentido así como de sociedad, ¿no es cierto?, de grupo, en torno a un objetivo común. Yo me imagino que no hay objetivo más loable que el que van a estar buscando, espero yo, gente como tú en la convención. Así que también tengo la convicción de que de acá va a salir algo positivo y que aquellos que gritan y tratan de destrozar este proceso van a terminar siendo marginados, creo yo. Ojalá sea así. Sí. Así es. Bueno, recordar igual que el plebiscito de salida, sí, ese sí va a ser obligatorio, eso no es voluntario. Por supuesto. Esperemos igual que resulte algo bueno y no un mamotrejo. Oye, Rafael, yo te quiero agradecer enormemente el tiempo, la disposición y que hayas accedido a conversar de estos temas. Como te digo, esto fue algo que se me ocurrió porque estaba viendo el debate, las necesidades de las personas, que eran los temas más recurridos,
Y como te repito, se ha hablado, finalmente aquí tampoco se trata de que la Constitución tenga pequeñas islas, todo es un todo armónico y hay que entender todo para poder encauzar este proceso constituyente, pero generalmente el sistema económico, estos temas se dejan de lado y se han dado mucho en derechos sociales que no deja de ser relevante, como te explicaba, la forma de gobierno, el tema del agua en nuestra región es muy relevante, la descentralización, pero creo que también era necesario hablar y qué mejor desde tu conocimiento y tu experiencia que nos puedas aclarar estos temas. Así que muy agradecida, te agradezco enormemente por por esta instancia y espero que esto no sea hasta pronto. Ojalá que después podamos seguir conversando sobre otros temas. Ya, porque ojalá algún día, en 2 años más, me puedas contar tu experiencia en la Convención Constituyente. Yo creo que los que participen de ese proceso van a estar privilegiados. Y ojalá Así, una persona como tú desde Puerto Montt pueda, más aprovechando tu experiencia, contribuir en ese proceso. Así que suerte y igualmente para ti. Muchas gracias y estamos en contacto. chao, Pues te agradezco mucho, Rafael. Que estés muy bien. Cuídate. Chao, chao, chao. Gracias. chao. A ti, chao.